Buenas, estamos aquí hoy con una nueva entrevista en Revista La Comuna. Hoy contamos con Sebastián Salgado y vamos a hablar del caso de Alex Saab. Alex Saab es un diplomático venezolano actualmente retenido o secuestrado en Estados Unidos, pero para entender un poco por qué es un diplomático venezolano acabado retenido por el gobierno de los Estados Unidos, vamos a intentar contextualizar quién es Alex Saab y por qué para Estados Unidos supone una amenaza. Para ello, como he dicho antes, contamos con el conocimiento y con la experiencia que tiene un periodista de renombre como es Sebastián Salgado, y un honor poder contar contigo y que sea esta la primera de muchas otras entrevistas y otros encuentros. Antes que nada, pues eso, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, un gustazo charlar con vos. Como vos decís, primera vez que hablamos para la comuna y bueno, me parece un tema interesantísimo el que elegiste porque ahora que estamos regresando de Venezuela pudimos realmente dimensionar la importancia de este secuestro. Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Quién es Alex Saab? Porque de Alex Saab, para muchos es un empresario colombiano, para otros un diplomático venezolano. También las dos cosas pueden ser. Entonces, explícanos quién es Alex Saab. Sí, Alex Saab nació en Colombia. Alex Saab nació en Barranquilla, si no recuerdo mal, y es de una familia de ascendencia palestina, ¿sí? Que, bueno, forjaron con su familia diferentes empresas. Ese es como el rubro del que él ha sido parte siempre. Podríamos identificarlo de esa manera, como un empresario que nació en Colombia, pero que a través de su trayectoria y de su visión política, tal vez impregnado desde su propia familia, ha tenido una concepción social diferente a la que podemos percibir de la mayoría de los empresarios. E incluso es así que en un famoso encuentro que tuvieron el presidente Chávez y el presidente Juan Manuel Santos, donde se hacía una reunión de intercambio comercial y de presentación de proyectos económicos, Alex Saab aparecía como parte de los empresarios colombianos que iban a ofrecer servicios a la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí lo vimos junto con el entonces ministro de Economía Menéndez de Venezuela, compartiendo y abriendo espacios, tendiendo puentes, lo que parecería haber sido, si se quiere, un primer importante vínculo entre lo que es ese empresario nacido en Colombia, pero que empezó de alguna manera a acercarse a los proyectos de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, después adquiere, ya desde hace muchos años, te diría más de 15 años, la ciudadanía venezolana y desde el año 2018 posee pasaporte diplomático, ¿sí?, de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso estamos en el 2022, desde hace ya más de 4 años, Alex Saab es un diplomático venezolano. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que ha desempeñado como diplomático venezolano y además en el contexto que estamos hablando? Estamos hablando a partir de 2018 que, como todos sabemos, Venezuela sufre una intensificación de la guerra internacional, sobre todo por parte de Estados Unidos en su contra, y sobre todo de la guerra económica y comercial. ¿Qué papel desempeña Alex Saab dentro de ese contexto? Sí, está bien ponerlo en ese marco, como vos decís, Carmen, porque hubo un antes y un después, yo creo, de aquella famosa declaración de Obama de considerar a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos y para la región, que era como una especie de excusa para dar una vuelta de tuerca y ajustar las sanciones económicas que ya existían contra Venezuela, pero que se acrecentaron desde el gobierno de Obama y de ahí para adelante, y que incluso durante el gobierno de Donald Trump también fueron intensificadas. Hay que pensar en ese contexto. Un país donde su economía históricamente giró a partir de la exportación de petróleo, se ve impedido de vender su principal producto, acabando con, si se quiere, el 98% de la economía que tradicionalmente había generado los ingresos para Venezuela. Ahora, puede ser un error muy grave naturalizar de que eso tuviera algún sustento legal.
Entonces, lo que es ilegal, y siempre hay que recordarlo, aunque parezca mentira, son las sanciones económicas, que no tienen ningún marco jurídico internacional que puedan ser avaladas. Ni las sanciones contra Cuba, ni contra Siria, ni contra el Líbano, ni contra Nicaragua, ni contra ningún país. En el caso de Venezuela, específicamente, lo que se trató es, a través de estas sanciones económicas, asfixiar a un proceso político que venía marcando un rumbo no solamente hacia el interior de la República Bolivariana de Venezuela, sino hacia toda la región. Y eso, lógicamente, desde los Estados Unidos generó que las acciones de ese gobierno injerencista trataran por todos los medios de interponerse para que ese proyecto político, social y económico dejara de crecer. Ahora, el hecho de que las sanciones existieran en detrimento del pueblo venezolano, más allá del gobierno de Venezuela, en detrimento de escasez de alimentos, de escasez de medicinas, imaginémonos en el contexto del COVID específicamente, no significa que el gobierno de Venezuela, como todos y de cada uno de los gobiernos que están siendo sancionados, no buscaran la manera de saltear, ¿sí? De seguir generando ingresos para su propia población. En este caso, la función específica de Alex Saab estaba vinculada a las relaciones comerciales con dos países. Fijémonos, ¿qué dos países, Carmen? La República Islámica de Irán y la Federación Rusa. Casi nada, pequeño trabajo que tenía. Y aparte era el representante de Venezuela para con las naciones de África. Disculpa, además, dos países que también están sancionados, tanto Irán como Rusia son dos países que también padecen de esta política de agresión injerencista que son las sanciones. Absolutamente, por eso a veces en el espanto que genera, ¿sí?, esta situación de agresión extrema que son las sanciones económicas contra los pueblos, aparecen los lazos de solidaridad, ¿sí? Y una de las acciones más importantes que generó el bloqueo de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela estuvo, entre otras muchas, pero muy importante para destacar, el robo, por lo menos hasta ahora, completo, de la empresa Citgo. La empresa Citgo es una empresa venezolana instalada en Estados Unidos, ¿sí?, dedicada a refinar el petróleo, convertirlo en gasolina y que tiene una cantidad enorme de expendios de gasolinerías. En Argentina les decimos estaciones de servicio, los que venden combustible, nafta, y todo eso fue incautado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno venezolano se vio impedido, por lo menos por un tiempo, de refinar su petróleo para volver a producir gasolina en primera instancia para su propia población. Por eso estuvimos viendo durante los años de aislamiento y de pandemia que Venezuela tenía escasez de combustible y claro, la lógica de todos los medios corporativos del mundo decían, pero fíjense, la improductividad de ese gobierno que están sentados sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo y no son capaces de producir gasolina. Bueno, es que había acuerdos internacionales para desarrollarlos de aquella manera que después Estados Unidos lo robó abiertamente y según ellos le dieron parte de esos dividendos al señor Juan Guaidó, que si querés después hablaremos un poco más de eso. Bueno, hay que recordar que en ese contexto del bloqueo específicamente, la solidaridad de estos países, que como vos decís, Irán está bloqueado desde el año 1979, el 11 de febrero de 1979, que inicia el proceso de la revolución islámica en contra del Shah Reza Pahlavi, ya empezaron las sanciones económicas de Irán. Entonces, en esa expertise de las sanciones económicas, la República Islámica sabe de qué manera poder seguir negociando. Y en esa actitud solidaria tuvieron la acción casi intrépida, Carmen, déjame decirlo, de mandar por primera vez en la historia barcos cargados de combustible iraní en las aguas del Mar Caribe, que para los estadounidenses el Mar Caribe es como su Mare Nostrum, de alguna manera, como decir, son sus aguas y ahí no se mete nadie en el Golfo de México. Bueno, los barcos iraníes salieron cargados de combustible y llegaron a los puertos venezolanos. Hoy, con esta llegada con el buque Fortuna y los demás buques que ya están dentro del mar territorial venezolano, dentro de la zona económica exclusiva y que van a seguir arribando a Venezuela, se expresa la autodeterminación de los pueblos. Y se reactivó no solamente por el combustible que daban, sino también
por la cantidad de insumos que ayudaban a través de la tecnología iraní volver a refinar el petróleo para convertirlo en combustible, y hacen que toda esa industria se vuelva a poner en marcha. Pero claro, son acciones de solidaridad dentro de lo que se puede considerar el comercio internacional de países que son amigos y aliados. No significa de que nadie regale nada en este mundo, por lo cual, lógicamente, también tenemos que pensar, bueno, si Venezuela quedó fuera del sistema bancario internacional, si le roban sus divisas, si no le permiten usar el sistema SWIFT, ¿cómo hace, lógicamente, para poder pagar estas cosas que son para favorecer la vida cotidiana de todas y todos los venezolanos? Bueno, tiene que haber gente que conozca el mundo de las finanzas y que esté dispuestos a arriesgar su propio pellejo por las sanciones estadounidenses para que ese dinero le llegue a los países que siguen de alguna manera comerciando con Venezuela sin importarle las sanciones que puedan generar el bloqueo. Porque se trata de esto, o sea, si Estados Unidos descubre que una determinada empresa o país negocia con los países a los que ellos sancionan, ellos pasan a sancionar a ese país y a esa empresa. Entonces, nadie quiere perder a Estados Unidos con su potencial económico como cliente por venderle algo o comerciar con Venezuela, en la mayoría de los casos. Como Irán hizo eso, lógicamente hay que pensar que Alex Saab, y seguramente más personas, porque no va a depender, digamos, el salto del bloqueo en una sola figura, Alex Saab estaba en camino a la República Islámica de Irán y en un avión en que no sabemos todavía si llevaban o no efectivo o de qué manera para ir saldando esas deudas. Ahora, hay que entender que este era un viaje absolutamente organizado por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. No es que Alex Saab como empresario decidió, me voy a Irán, pago en Cabo Verde. No, no, no. De hecho, él llevaba consigo una carta del presidente Maduro para el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, ¿sí? Llevaba una carta de Delcy Rodríguez para los parlamentarios iraníes. Entonces, ese marco de diplomacia fue lo que de alguna manera vulneraron primero las autoridades de Cabo Verde, que al ser un avión pequeño que tuvo que aterrizar para cargar combustible, lo tomaron después de unas horas prisionero. Que hay que decir una cosa más para no excederme tanto en la respuesta, que al momento en que el avión aterriza no había ninguna orden de Interpol, ni de captura, ni de nadie sobre la figura de Alex Saab, más allá de la inmunidad diplomática. Porque si cada país va a detener a cualquier persona, aunque tenga inmunidad diplomática, créeme que el mundo tal cual lo conocemos sería otro. Se respeta la inmunidad diplomática, ¿sí? En el caso de Alex Saab no la respetaron y su artilugio fue en un país como Cabo Verde, donde los Estados Unidos habían conseguido realizar una especie de convenio a través del cual no nos queda del todo claro si Estados Unidos finalmente instaló una base en Cabo Verde, que son un conjunto de islas, ¿sí? Frente a las costas de la pancita de África, de Senegal, de Guinea Ecuatorial, de estos países. Pero lo cierto es que habían llegado a un convenio a través del cual tiene varios artículos muy interesantes, pero recuerdo el artículo 12 de ese convenio, porque es realmente impactante, en el cual las autoridades de Cabo Verde y las de Estados Unidos se ponen de acuerdo en que ninguno de los dos países va a hacer ningún tipo de reclamo en caso de daños de un país para con el otro, en caso de daño para con personas e incluso casos de muerte contra militares o civiles. ¿Qué daño le va a hacer Cabo Verde a los Estados Unidos? Ninguno. ¿Qué daño le puede hacer Estados Unidos a la población caboverdiana? Muchísimo, pero con ese artículo, el número 12 del convenio que tenían firmado entre ellos, marca el nivel de injerencia, por lo menos del gobierno, del momento que Alex Saab aterriza. Y lo que hacen es que, como no había ninguna alerta de Interpol y era absolutamente ilegal, la fabrican pocas horas después. La alerta de Interpol, digamos, esta policía internacional con base en Francia, la emiten unas horas después de que tenían detenido a Alex Saab en Cabo Verde. A todas luces, Carmen, un secuestro. Ya entrando ya en esta parte de la detención, porque efectivamente se le detiene en Cabo Verde y es algo que también es llamativo, porque se ve que es un país que no tiene teóricamente nada que ver, pero ya has explicado muy bien en qué sí tiene algo que ver.
Y bueno, primero me gustaría así saber tu opinión al respecto. ¿Crees que estaba planificado ya con todo lo que estás planteando o aprovecharon en ese momento la oportunidad y por eso empiezan a montarlo todo de esa forma tan improvisada? No tengo duda de que lo estaban siguiendo, no tengo duda de que había una persecución no anunciada, porque si Estados Unidos tuviera algo en contra específicamente de la figura de Alex Saab, pueden levantar una alerta roja de Interpol y que ellos vean de qué manera pensaban actuar en ese sentido. Pero como no lo hacen, realmente lo que podemos pensar es que es simplemente un artilugio, no tanto para detener a ese avión que iba desde Venezuela a Irán, y ahí ya entro en el campo del análisis, sino pensando en secuestrar a Alex Saab para quebrarlo psicológicamente y que empezara a figurar como una persona que desestabilice al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso cuando crearon esa falsa figura de que Alex Saab era un testaferro, no sé si en España usan el mismo término, un testaferro del presidente Nicolás Maduro, cosas muy inverosímiles, enseguida, digamos, carecieron de sustento legal. Y es interesante que al momento en que aterriza, bueno, ese gobierno del presidente Fonseca en ese momento en Cabo Verde era, digamos, totalmente funcional a los intereses de Estados Unidos. Alex Saab fue detenido de manera ilegal y secuestrado sin orden de captura por presiones políticas de los Estados Unidos cuando se encontraba en una misión diplomática para traer alimentos al pueblo de Venezuela. Lo interesante del momento específico entre no recuerdo la cantidad de días, pero son casi 2 años, más de un año seguramente, en que estuvo detenido en Cabo Verde, donde fue sometido, Carmen, a torturas de todo tipo. Si alguna vez vos o alguien de los que nos está viendo o escuchando padecieron el sufrimiento de lo que es ir al dentista a sacarse una muela, bueno, yo te digo que a Alex Saab, en el contexto de la tortura, le quitaron 3 muelas, a golpes. ¿Sí? Solamente para que nos demos una dimensión de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de una tortura psicológica a la que él puede haber sido sometido, sino una tortura física. ¿Sí? Y este ejemplo es solamente uno. Y generalmente la gente que ha sido sometida a torturas trata de decir lo menos posible para que sus familiares, sus allegados, no sufran en el conocimiento de esa información. Pero esto que te estoy diciendo es un hecho contundente y no le brindaron ningún tipo de asistencia médica. Lo que sí hicieron después, mandarlo a una prisión domiciliaria dentro de Cabo Verde. Estuvo durante un tiempo importante, pero llegó un momento en que el Partido Africano de la Independencia en Cabo Verde sí era como que se expresaba muy en contra de la detención. Imaginémonos, ¿no?, un país pequeñito donde todo se sabe. Y se acercaban las elecciones, ¿sí?, en octubre pasado, en octubre del 2021, y este partido estaba encabezando las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? 2 días antes de las elecciones lo vuelven a secuestrar, otra vez de manera ilegal, porque no existe ningún acuerdo de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos. Otra vez se lo llevan y se lo llevan a una cárcel de la Florida en Estados Unidos. Efectivamente, 2 días después, gana el presidente Neves, sale el presidente Fonseca, pero Alex Saab ya no estaba en ese lugar. Entonces, hay que decir que los niveles de injerencia en un país como Cabo Verde hicieron que se vulnerara cualquier tipo de proceso judicial, que se justificara la tortura psíquica y psicológica, y que desafortunadamente el Partido Africano de la Independencia, que sí hubieran estado en condiciones de realizar su liberación o por lo menos tener un diálogo directo con la República Bolivariana de Venezuela, no les dio por 48 horas el tiempo de llevar adelante esa acción. Bueno, en relación, de hecho, con el maltrato sufrido,
el propio Alex Saab pudo hacer llegar algunas impresiones sobre lo que él vivió. Y antes de empezar me enseñabas el libro que han repartido, precisamente porque venimos de Venezuela, como muy bien ha dicho al principio, y hemos estado en contacto también con este caso, como con otros casos que hay sobre la situación de injerencia constante, de violencia y de guerra contra Venezuela, y no olvidemos que este caso también lo es, pero además es verdad que tiene esa dimensión de vulneración de todo el derecho internacional completo, desde la detención hasta la tortura y hasta todos los elementos que estamos detallando. Así que si nos puede hacer el favor, que decías que había señalado una parte. Sí. Este libro que comentábamos, existe una fundación, ¿sí?, por la libertad de Alex Saab, que está funcionando en Venezuela, pero que cuenta con la solidaridad de muchísimos militantes del campo popular, de la comunicación popular, como es mi caso, que fuimos a interiorizarnos, ¿no?, sobre las últimas instancias de este proceso a todas luces ilegal, de este secuestro. Y lo que hicieron fue un trabajo muy interesante, ¿sí?, para no perder la dimensión humana de un prisionero político como es Alex Saab, dentro de sus posibilidades, que lógicamente, o sea, nunca es que le dieron un cuaderno y una lapicera para que escriba, pero él se ingenió siempre la manera, incluso con la solidaridad de algunos compañeros de detención, que si tenían acceso a un pedazo de papel, una servilleta o un lápiz, se la hacían llegar porque sabían que era importante que él, a través de las visitas de sus abogados, hiciera llegar algunos mensajes a su familia y a Venezuela también. Y hay una serie de cartas que son transcripciones, en algún momento me imagino también haciendo un esfuerzo, ¿no?, de juntar esos papeles y demás. Y bueno, les estuvimos dando un repaso, hay muchas muy interesantes, pero para no ser tan extensos, yo elegí una que en este libro está catalogada como la carta número 5, vamos a leerla, es corta, es de fecha de, aquí estoy leyendo el libro, del 1 de junio del año 2021, o sea, todavía no cumplió un año. Está dedicada al presidente Maduro, ¿sí? Y dice así: Presidente Maduro, gobernando para todos los venezolanos. Desde el 12 de junio del 2020, cuando fui secuestrado por la República de Cabo Verde por orden de Estados Unidos, me han preguntado muchas veces, abre comillas, Alex, ¿por qué no le dices al mundo que no apoyas más a Maduro? ¿Por qué no dices lo que los americanos quieren que digas contra el presidente Maduro? Estarás en casa y con tu familia en días si lo haces así. Permítanme explicarles, dice él, una vez más. Primero, no tengo nada que decir contra el presidente Maduro. Mucho menos soy un testaferro, y eso lo tienen en claro los gringos y los periodistas que, aunque buscan cómo inventar, jamás han podido encontrar nada al respecto. Fui investigado por la Asamblea Nacional Opositora. En ese sentido, sin resultados tampoco, y Suiza, en 4 años de investigación, en más de 3.000 hojas, jamás pudieron encontrar un solo pago recibido ni ejecutado por mí o mis empresas que indicaran o supieran al menos el mínimo indicio de lavado o de testaferro, y cerró la investigación sobre el cual se basa la falsa acusación de Estados Unidos. Como dijo un pseudo periodista por ahí, ¿quién necesita abogados cuando se tiene una fiscalía suiza? Pues hasta razón tiene, y me alegro me hayan investigado. Pero más importante que toda esa bulla mediática, quiero dejar en clara una vez más mi posición. Dice, desde que asumió el cargo el presidente Nicolás Maduro, han trabajado incansablemente para que el pueblo venezolano he trabajado incansablemente para que el pueblo venezolano no pase hambre, tenga acceso a la sanidad básica y los menos pudientes tengan acceso a la vivienda, así como muchísimas misiones sociales más de las cuales el pueblo es testigo. Solo ha demostrado amor por su país y su gente, y lo ha hecho siendo fiel a sus principios y orígenes humildes, el presidente Maduro. El pueblo de Venezuela entiende perfectamente que su presidente ha logrado todo esto a pesar de la imposición de las sanciones ilegales que las Naciones Unidas han señalado que son una escala nunca vista en la historia del mundo. Sin embargo,
parece que no importa qué iniciativa de bienestar social emprendan el presidente Maduro y su equipo, ni el éxito que alcancen esos programas, hay miembros de la oposición extremista, corrupta y ansiosa de poder que nunca aceptarán la legitimidad del esfuerzo. Sigue, y son bastante amplias, pero me parecía interesante hacer énfasis en el principio ese. Evidentemente han capturado a Alex con la intención, primero, de utilizarlo para hablar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, creyendo en la vulnerabilidad de sus convicciones políticas, y se equivocaron, ¿sí? Alex Saab, aunque a él no le guste decirlo, Carmen, es una persona que se ha recuperado del cáncer, es una persona que ha visto la muerte de frente incluso antes de esta detención, es una persona que en su encierro tiene aproximadamente 20 horas de oscuridad, cuando menos, ¿sí? Entonces se le ha dañado la vista. En esas condiciones incluso intenta escribir estas cartas y nos muestra, ¿no?, la convicción de un hombre que se siente parte de un proceso político y que asume las consecuencias desde su lugar, si se quiere, de empresario y de sus conocimientos de las finanzas internacionales, pero puestos al servicio de un proceso revolucionario. Y en ese sentido realmente es admirable la entereza, sabiendo él mismo que su familia, que Camila Fabri, que su esposa, sus hijas, sus hijos, bueno, llevan con él tal vez el mismo sufrimiento, pero a la distancia. Quiero hablar al pueblo venezolano, a los pueblos hermanos del mundo, a cada ciudadano que ha sido afectado por la medida de Estados Unidos contra Venezuela, a los caboverdianos que son víctimas de los abusos de su gobierno, a los estadounidenses que luchan contra su propio sistema abusador de la soberanía de los pueblos, a nuestra familia, a nuestros viejos amigos y hasta a nuestros nuevos amigos, a todos. En relación con la carta, señalar 3 puntos. El primero, evidente, el mismo que estás comentando, ver cómo no se quiebra y que además insisten en que ese es el interés, o sea, el interés real es buscar, que además hemos visto otros casos donde sí ha pasado, no solamente en el caso de Venezuela, sino que no todo el mundo aguanta esta presión, incluso personas que tienen unos principios claros los pueden perder en una situación de extrema violencia contra sí mismos. Pero por otra parte también hay otros dos detalles, que es la cuestión de lo de la Fiscalía Suiza y lo del lavado de dinero, porque es verdad que se van inventando causas contra él, pero son causas que caen por su propio peso y que finalmente lo que demuestran una y otra vez es que la motivación real de esta detención es una motivación de carácter político, como estamos viendo, y que además el propio Alex Saab es consciente, y no solo consciente, sino que no se quiebra ante esa presión, porque tiene una visión completamente lúcida sobre lo que está ocurriendo. En ese sentido, siguiendo un poquito para adelante, ¿qué ocurre cuando ya se produce esa extradición a Estados Unidos? Bueno, primero recordar que no existía tratado de extradición. Lógicamente la República Bolivariana protestó una vez más porque sabemos de las condiciones en las que pueden ser sometidos en esos centros de tortura internacional que tiene Estados Unidos, no solamente dentro de su territorio, sino en diferentes lugares, como el que tienen en esa parte usurpada a Cuba, que es Guantánamo. Y llegando a Estados Unidos, claro, la defensa de Alex Saab plantea algunas cuestiones muy, pero muy concretas. Primero, la existencia real de su condición de diplomático, la cual Estados Unidos está desconociendo, ¿sí? Y esto, Carmen, puede sentar un precedente muy complejo, incluso como una especie de boomerang para los Estados Unidos, que al no respetar a un diplomático de otro país, se están arriesgando ellos mismos que en las mismas condiciones cualquier país del mundo pueda detener a un diplomático acusándolo de cualquier cosa vinculada a su propio sistema judicial, ¿sí? Y entonces los Estados Unidos no están respetando todos los convenios internacionales y lo que están sentando es realmente un precedente bastante peligroso. Ahora,
la otra pregunta real sería, bueno, de todas esas cosas que lo acusaron, ¿qué es lo que sigue? ¿Sí? ¿Qué es lo que permanece? No lo vas a poder creer. O sea, todas y cada una de las causas, primero que algunas de las acusaciones venían del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Ni siquiera del Departamento de Estado. ¿Y qué decían? Que Alex Saab le ponía sobreprecios a las cosas que compraba para Venezuela. Vos imaginate el ridículo de que un gobierno como el de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, diga, no, vamos a sancionar a este tipo porque le mete sobreprecios y está generando una carga extra para el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, como se dieron cuenta de la ridiculez de la acusación, después cambiaron y pasaron la acusación al Departamento de Estado. Todas y cada una de las acusaciones han caído, incluso él tuvo un resarcimiento económico, hay que decirlo, calculo que a través de su familia, no estoy del todo seguro, pero en este momento le queda una sola causa pendiente, una sola causa. ¿Cuál es esa causa? La conspiración, y atención con esa palabra porque ahora la vamos a evaluar, la conspiración vinculada al lavado de activos en Estados Unidos. Bueno, el resto olvidémonos porque esta es la única que queda. Ellos dicen que Alex Saab utilizó el territorio de Estados Unidos para supuestamente lavar dinero. Alex Saab no va a Estados Unidos desde hace 30 años, ¿sí? Pero ellos utilizan esa palabra de conspirar porque la ley de Estados Unidos no necesita, fíjate cómo son, de que el acto se haya realizado. Entonces ellos dicen, si algún día Alex Saab habló de que podría lavar dinero en Estados Unidos, conspirar, en el latín, vos sabés, viene de la raíz de respirar de manera conjunta. Y en nuestra manera de ver el mundo es como reunirnos para hacer algo en contra de un poder dominante, de un status quo. Bueno, supuestamente esta concepción de conspirar hace que el simple hecho de mencionarlo dentro de un grupo de gente se considere delito. Entonces, déjame hacer el repaso de que yo me pongo en ese lugar. Yo te digo, Carmen, ¿qué te parece si lavamos 50 millones en Estados Unidos? Con eso que yo te acabo de decir, es lo único que tienen en este momento contra Alex Saab. Una conspiración, según ellos, sin pruebas, sin presencia física de Alex Saab, y que lógicamente, si hay un país que para saltear el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, Alex Saab ha tratado, me imagino yo, de no tener ninguna presencia, es Estados Unidos. Pero como lo que estaban buscando es otra cosa, estaban buscando, primero, tratar de hacer escarmentar a seguramente otros empresarios que están colaborando en contra del bloqueo en diferentes partes del mundo, tal vez con diferentes nacionalidades, bienvenidos ellos, que estamos en contra del bloqueo contra todos los países del mundo, y que por otro lado Alex Saab se convierta en una figura que denuncie al gobierno de Nicolás Maduro. Ha habido en la historia del chavismo grandes traidores, ¿sí? Me vienen apellidos a la mente en este momento, pero dejémoslo ahí. Pero Alex Saab no entra en esa lista, ¿sí? Alex Saab es un tipo que con sus convicciones y su manera de ver el mundo, desde sus conocimientos de las finanzas internacionales como empresario, intentó dar un apoyo al pueblo de Venezuela a través de, lógicamente, ser un articulador de los pagos en esos dos países, en la República Islámica y en la Federación Rusa, con representación diplomática ante el continente africano. Y es interesante también en este contexto saber, Carmen, de la entereza de Camila, que la vimos esta semana en Caracas, una mujer muy valiente que está llevando adelante de este proceso y que hemos visto que parte del seguimiento de las detenciones de gente vinculada a la familia de Alex Saab están orientadas a la familia de Camila, en Italia. Ella es de nacionalidad italiana. Y hemos visto que la semana pasada detuvieron a familiares de Camila acusándolos de diferentes cosas, tal vez para lograr ellos, una vez más, intentar romper el vínculo familiar entre Camila y Alex. Tampoco lo van a lograr, ¿sí? Tampoco lo van a lograr, porque evidentemente ahí hay una familia constituida que está dispuesta a llevar adelante este proceso legal que tienen muy en claro que los favorece.
Así que, bueno, esta es la situación hasta ahora, inexplicable, ¿sí? A todas luces, no tiene ningún marco jurídico internacional que le pueda dar algún tipo de validez, pero sin embargo, lógicamente, los medios corporativos y parte de la prensa internacional tratan de crear este imaginario sobre Alex Saab. Efectivamente, un poco también en resumen de lo explicado, hay que tener un poco en cuenta varios elementos que han salido ahí. Es decir, hay un contexto de agresión contra Venezuela y esto no se puede salir, o sea, no sale de ese contexto. Sigue siendo una manera de agresión, sigue siendo una forma de buscar crear esos relatos que han ido construyendo, han creado presidencias paralelas, pues también intentan crear disidencias mediáticas y para eso, pues como estamos viendo, no atienden siquiera a la más mínima legalidad internacional, lo cual, como muy bien señalas, también es peligroso porque son antecedentes que después pueden generar una serie de complicaciones para lo que venga para Estados Unidos y para otros países. O sea, una jurisprudencia de este tipo realmente es peligrosa. En relación también con todo esto que estamos un poco comentando, ¿cuál crees que van a ser los siguientes pasos a dar por parte de Estados Unidos con este caso? Por cierto, también me gustaría mencionar con respecto a las acusaciones un poco absurdas, que a mí me ha recordado este planteamiento de la conspiración a aquello de lo que se acusó a Rafael Correa, que era el influjo psíquico, ¿no? Para corromper, ¿no? O sea, son cuestiones muy abstractas, muy difíciles de demostrar en un juicio y que realmente sirven sobre todo más para construir un relato, para justificar unas acciones que no tienen justificación jurídica, pero que realmente no aguantan un debate racional mínimamente serio. Pero ese debate racional, si nos fijamos, no se da. En los medios de comunicación no se dan y eso también hace que al final solamente sea la emoción, ese planteamiento tan emocional e irracional, el que se transmita con la intención, insisto, de quebrar a determinadas personas para seguir dañando a Venezuela. Bueno, y vuelvo con la pregunta anterior. ¿Hacia dónde va este caso? ¿Cómo se encuentra ahora mismo la situación? Bueno, tomo un poquito antes lo de Ecuador que estás diciendo porque, o sea, no me parece menor y es interesante que a través de la figura de Alex Saab, como no solamente había comerciado con estos países de Rusia e Irán, lo que hacen también es buscar antiguas conexiones, ¿sí?, de convenios económicos o de lo que sea, y a través de eso han buscado vincular al presidente Rafael Correa, ¿sí?, con el proceso legal de Alex Saab e incluso a gente del riñón económico del presidente Correa en Ecuador, como es Pedro Páez. Pedro Páez es una figura muy interesante dentro de Ecuador, un economista muy lúcido, que fue el diseñador del Sucre, aquel proyecto de moneda común sudamericana, ¿sí?, de la UNASUR, con la cual nuestra región, bueno, aquí Sudamérica, hubiera podido realmente tener un despegue de independencia económica por sobre el dólar muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Entonces, fíjate qué interesante, al diseñador de ese proyecto, cómo le están haciendo, Pedro Páez mismo y también Rafael Correas, una persecución en la cual ellos están yendo, digamos, Correa no porque no está en territorio ecuatoriano, pero sí Pedro Páez, a los juzgados a dar explicaciones de un proceso judicial del cual estamos contando, digamos, la incoherencia de lo que pasa con Alex Saab. Imaginémonos a personas que los acusan de haber tenido vinculaciones con él. No sé, serían otras vinculaciones conspirativas. Bueno, ese es un proceso a través del cual ellos intentan, de alguna manera, generar un distanciamiento de algunas figuras políticas y romper bloques regionales. O por lo menos esa es su intención. De cómo sigue el proceso, yo creo que no lo podemos despegar del proceso político también, ¿sí? Creo que hay que entenderlo en esa clave, porque ante la incoherencia judicial, veremos qué pasa en el plano político. Bueno, hemos visto que en el actual momento de la incursión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania y que
el mundo de la geopolítica a veces nos muestra cambios importantes. Hay que decirlo que el presidente Biden volvió al pie de Maduro a pedir petróleo. El presidente Biden volvió al pie de Maduro a pedir petróleo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, el gobierno de Estados Unidos y su comisión pidieron la liberación de 2 de los espías que habían estado metidos dentro de Venezuela, supuestamente vinculados al mundo de los hidrocarburos y el petróleo, pero que estaban haciendo trabajo de inteligencia, que habían sido detenidos. Aquí para la comuna te digo que no ha trascendido todavía públicamente, pero hace 2 semanas hubo otro detenido, solamente acá entre nosotros, Carmen. Acá, muy en secreto. Y entonces, en ese pedido de los Estados Unidos para tratar de volver a comprar petróleo venezolano, que es algo que evidentemente ya está en marcha, pidieron la liberación de 2, por lo menos, de esos espías estadounidenses que responden al interés del gobierno de Estados Unidos. El gobierno venezolano accedió, ¿sí? Entonces, uno puede intuir desde un humilde análisis de que podría ser una especie de marco un poquito más favorable para que se negociara, por lo menos políticamente, la liberación de Alex Saab. Yo tengo que decirte que esto, en el marco de la presencia que tuvimos con la Fundación Alex Saab, un grupo de mujeres increíble que está haciendo un trabajo tremendo, desde Venezuela y en el exterior también, yo les hice esta pregunta para ver cómo la interpretaban, ¿sí? Ante lo cual no tienen una respuesta directa, porque una cosa es la Fundación Alex Saab y otra cosa es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero lógicamente daría la sensación de que podría crear condiciones un poquito más favorables. Yo recuerdo durante mucho tiempo aquí en Buenos Aires participamos de las marchas por la liberación de los 5 héroes cubanos, ¿sí? Que los recordarás muy bien vos, Carmen. Y yo me acuerdo que había mucha gente que me decía, no vayas más a esas marchas, no los van a alargar nunca más en su vida, ahí los tienen, los Estados Unidos son así. Y hoy los 5 héroes cubanos están en la isla. Entonces, creo que no hay que perder la fe, creo que el rumbo que marca la familia de Alex Saab es lo que nos tiene que impregnar de alguna manera. El marco jurídico ya termina siendo una cuestión irrelevante porque estamos hablando de un secuestro específicamente. Y lo que quedan, bueno, son acciones políticas y la convicción de un hombre y de una familia que siguen peleando por su libertad. Bueno, pues en ese sentido, ya para ir terminando, simplemente pues desde aquí llamar a participar activamente en la campaña para exigir la liberación de Alex Saab, para que acabe ese secuestro, para seguir insistiendo, como muy bien ha dicho Sebas, con respecto a ese ejemplo que puso de los 5 héroes cubanos que ahora ya están en casa, pero que efectivamente ha sido una lucha ardua y una lucha además internacional e internacionalista. Y bueno, te dejo también unos minutos por si quieres añadir algo más. Sí, bueno, me parece interesante el desarrollo de esta campaña. Como vos decís, el apoyo y la solidaridad internacional son fundamentales. Pensemos que si a Alex le queda esta cuestión de conspiración, cualquiera de nosotros, incluso desde el campo de la comunicación, somos propensos a una detención de este tipo por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Hay que entenderlo de esa manera también. Entonces, la solidaridad internacional es fundamental y es muy importante. Lo hemos vivido en este encuentro que tuvimos en estos días recordando aquel golpe que le dieron en el año 2002 al presidente Chávez, el 11 de abril, y que de alguna manera articulando desde los medios de comunicación popular se logró revertir esa construcción mediática corporativa de esos medios injerencistas en Venezuela que fomentaron y articularon el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela. Y que entonces, cuando dimensionamos de que solamente un grupito de medios pequeños, recuerdo en este momento la radio Fe y Alegría, que hizo un gran trabajo y que tal vez no la habían bloqueado porque, como pertenece a la Iglesia Católica, los jesuitas específicamente pensaron que se iban a sumar como parte del golpe, porque la mayor parte de la Iglesia Católica fue parte del golpe a Chávez,
pero en ese momento por lo menos no la Radio Fe y Alegría, que pertenece a los jesuitas ahí en Venezuela, hay que decirlo, nobleza obliga. Creo que desde el campo de la comunicación popular, este ejercicio que estamos haciendo, Carmen, sería bueno que sea repetido en diferentes países, en diferentes momentos, para que más gente tome una dimensión de lo que está pasando realmente. De los medios corporativos no tenemos absolutamente más nada que esperar. Tienen una desvinculación absoluta con la realidad y de alguna manera embarran y enchastran con sus mentiras ese oficio tan noble que es el periodismo, y que nosotros, entendiendo, ¿no?, el acceso a la información como un derecho humano y no como una mercancía, seguimos trabajando todos los días. Por eso cuando me dijiste de hablar del caso de Alex para la comuna, me entusiasmé mucho porque sé muy bien el trabajo que ustedes están haciendo. Pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias también por ser y estar y por todo lo que llevas trabajado y lo que te queda por trabajar, y nos vemos para la próxima. Ahí estamos a la orden, cuando quieran. Te mando un abrazo grande aquí desde La Plata.